Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice: calcula el valor de x en cada ecuación. En el apartado A tenemos el logaritmo en base x de 343 igual a 3. Para quitarnos el logaritmo en base x podemos hacer x elevado a este miembro igual a x elevado a este otro miembro. Vamos a verlo. X elevado al logaritmo en base x de 343 es igual a x elevado a 3. Eso es porque la exponencial es la inversa del logaritmo. Entonces nos va a quedar 343 igual a x al cubo. Seguimos por aquí. Como x al cubo va a ser 343, x va a ser igual a la raíz cúbica de 343. Por lo tanto, x es igual a 7. En el siguiente apartado tenemos logaritmo en base x de 1 partido de 64 igual a menos 6. Procedemos de la misma manera, hacemos x elevado al logaritmo en base x de 1 partido de 64 igual a x elevado a menos 6. Como este procedimiento lo estamos usando siempre, resulta que podríamos haber puesto directamente 1 partido de 64. Ya que logaritmo en base x de 1 partido de 64 se puede despejar en el otro miembro haciendo esta base elevado al número que tengamos. Y directamente podríamos haber pasado de este paso a este. Ahora tenemos x elevado a menos 6, que es 1 partido de x elevado a 6. Y eso es 1 partido de 64. Como tenemos dos fracciones que son iguales, los denominadores necesariamente tienen que ser iguales. Entonces x elevado a 6 es igual a 64. Si no lo veis podéis hacer 64 por 1 es igual a x elevado a 6 por 1. Entonces ahora x es igual a la raíz sexta de 64. Y resulta entonces que x es igual a 2, ya que 2 elevado a 6 es 64. En el apartado C, logaritmo en base x de 16 es igual a menos un cuarto. Procedemos como antes. Entonces tenemos 16 igual a x elevado a menos un cuarto. X elevado a menos un cuarto es lo mismo que 1 partido de x elevado a un cuarto. Y eso tiene que ser igual a 16. Eso quiere decir que la raíz cuarta de 1 partido de la raíz cuarta de x es igual a 16. La raíz cuarta de 1 es 1, entonces tenemos 1 partido de la raíz cuarta de x es igual a 16. Vale, entonces vamos a expresar 16 como 2 elevado a 4. Y ahora lo que vamos a hacer es elevar todo a 4 para quitarnos la raíz cuarta. Entonces nos va a quedar un 1 elevado a 4, 1 raíz cuarta de x elevado a 4, x. Y 2 elevado a 4 elevado a 4, 2 elevado a 4 por 4, es decir, 2 elevado a 16. Despejando x me queda x igual a 1 partido de 2 elevado a 16. En el apartado D tenemos logaritmo en base x de 1 partido de 64 igual a 2. Procedemos de la misma manera. Vale, entonces nos queda 1 partido de 64 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 partido de 64. La negativa la vamos a descartar porque no podemos tener una base negativa. Así que aquí en el más menos nos vamos a quedar solamente con el más. Y la raíz cuadrada de 1 partido de 64 es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 partido de la raíz cuadrada de 64, que es lo mismo que 1 partido de 8. Luego la solución es x igual a 1 octavo. En el apartado E tenemos logaritmo
de 5 elevado a x igual a 3. Cuidado que aquí la x ya no la tenemos en la base. Este logaritmo, si no pone nada, es un logaritmo en base 10, según hemos convenido. Y entonces ahora para despejar esta x, primero tenemos que cargarnos este logaritmo de aquí. Para cargarnos ese logaritmo de ahí tenemos que elevar 10 elevado a esto igual a 10 elevado a esto. Entonces tenemos 10 elevado al logaritmo de 5 elevado a x igual a 10 al cubo. 10 elevado al logaritmo en base 10 de 5 elevado a x es 5 elevado a x. Por lo tanto, 5 elevado a x es lo mismo que 10 al cubo. Ahora, para despejar esta x tengo que aplicar logaritmo en base 5 a ambos miembros. Entonces hago logaritmo en base 5 de 5 elevado a x igual al logaritmo en base 5 de 10 elevado a 3. ¿Por qué base 5? Porque aquí tenemos una potencia de base 5 y me quiero quedar con el exponente solamente. Entonces ahora logaritmo en base 5 de 5 elevado a x es x y aquí tenemos logaritmo en base 5 de 10 elevado a 3. Es el logaritmo en base 5 de 1000 o también podemos expresarlo como 3 veces el logaritmo en base 5 de 10. ¿Vale? También podríamos expresar 3 veces, entre paréntesis, logaritmo en base 5 de 2 más logaritmo en base 5 de 5, que es 1. ¿Vale? Porque el 10 podemos expresarlo como 5 por 2 y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Pero bueno, ahora para este ejercicio podemos dejarlo así y podemos calcular este valor. Y ese sería el valor de x que soluciona esta ecuación. En el apartado F tenemos logaritmo en base 2 de 10x igual a 1 medio. Hacemos 2 elevado a todo en ambos miembros. 2 elevado a logaritmo en base 2 de 10x igual a 2 elevado a 1 medio. Vale, entonces aquí nos queda 10x igual a la raíz cuadrada de 2. Y por tanto x es igual a la raíz cuadrada de 2 partido por 10. En el apartado G hacemos 7 elevado a menos 2x igual a 7. Aquí fijaos que podemos actuar de dos maneras. Primero podemos aplicar logaritmo en base 7 a ambos miembros para quedarnos solamente con los exponentes. O directamente podemos ver que si tenemos dos potencias que son iguales, entonces es que los exponentes son iguales. Los dos caminos es lo mismo, va a salir exactamente lo mismo. Vamos a hacer logaritmo en base 7 de 7 elevado a menos 2x es igual al logaritmo en base 7 de 7. Entonces aquí nos va a quedar un menos 2x igual a 1. Y x es igual a menos 1 medio. Vale, la otra opción que yo decía era directamente como estas dos potencias son iguales y tienen la misma base, entonces es que los exponentes son iguales. Y habríamos puesto directamente menos 2x igual a 1. Por lo tanto, x igual a menos 1 medio. Se puede razonar de las dos maneras. Finalmente, en el apartado h tenemos 3 elevado a 1 menos x igual a 81. Aquí tenemos que aplicar logaritmo en base 3 a ambos miembros. Y tenemos 1 menos x igual al logaritmo en base 3 de 81. 81 es 3 elevado a 4. Luego el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4 es 4. Y por tanto x va a ser igual a menos 3. También podríamos haber razonado de la siguiente manera. 3 elevado a 1 menos x es lo mismo que 3 elevado a 4. Por lo tanto, 1 menos x es igual a 4. Ya que si tenemos dos potencias de misma base que son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Y de aquí sacamos que x es igual a 1 menos 4, x es igual a menos 3. Estos ejercicios nos sirven como introducción para las ecuaciones logarítmicas y exponenciales que veremos en el siguiente tema.